Amén. Que Dios le bendiga. Le saluda el pastor Eduardo Purrán desde aquí, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más compartiendo palabra de Dios, compartiendo mensaje de Dios. Es el deseo de Dios de que todos podamos comprender razón, podamos comprender lo que el Señor nos explica, lo que nos quiere hablar. Ciertamente aquellos que son padres saben que uno tal vez no podrá ser muy sabio, pero en el transcurso del vivir y el transcurso de nuestras vidas fuimos aprendiendo algunas cuestiones y queremos evitarle los dolores de que muchos de los padres han pasado, tratar de evitarle un camino de error, un camino que le hará perder el tiempo a su hijo. Asimismo, Dios nos invita a transitar un camino para que no perdamos el tiempo, un camino para que las cosas nos vayan bien, un consejo de parte de Dios para que todo pueda ser próspero en nuestras vidas, entendiendo y comprendiendo de que debemos tomar aquel conocimiento, debemos tomar aquella bendición, aquel consejo, aquella sabiduría de parte de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es poder sacar adelante la vida de sus hijos, pero dicen por ahí de que el peor sordo es aquel que no quiere escuchar. Amén. Si nosotros no queremos escuchar, ¿qué puede llegar a ser Dios por nosotros? Somos nosotros los que a través de la obediencia debemos salir adelante a través de escuchar el mensaje de parte de Dios. La Escritura cuenta que cuando el pueblo de Israel tuvo que tomar la tierra prometida, cruzar el Jordán y empezar a pelear por aquella tierra, que ciertamente era de ellos, pero había moradores en aquella tierra, tuvo que ir contra Jericó, una ciudad fortificada. Y el Señor le dijo que den vuelta y que cuando Él les dijera, ellos iban a gritar y los muros iban a caer. Y era un poco complicado para ellos, pero ellos habían andado mucho tiempo en el desierto y habían visto ciertamente la mano de Dios. Habían visto los milagros y las cuestiones que Dios hacía. Entonces ellos fueron y cuando se cumplieron los días, ellos al séptimo día empezaron a gritar fuerte y los muros se cayeron. Ahora el Señor les dijo que den vuelta alrededor de esa ciudad. Ciertamente no fueron las vueltas que ellos dieron, no fueron los gritos de ellos que tiraron los muros, sino fue la obediencia en todas aquellas cuestiones que el Señor les dijo que hiciesen. Esa fue la bendición, amén, de parte de Dios. Fue la obediencia, no fue la estrategia en sí, amén, no fue la estrategia, sino que fue el poder de Dios, las maravillas de Dios, fue la obediencia que ellos tuvieron a lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, den tantas vueltas, tantos días den vueltas alrededor, luego griten. Imagínense que el Señor nos dijera hoy eso, nosotros quedaríamos mirando diciendo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no vamos y atacamos? ¿Por qué directamente no armamos arietes y rompemos las puertas o rompemos los muros o tratamos de trepar, hacemos escaleras como hacían comúnmente y entramos a la ciudad? Pero el Señor les dijo, no, ustedes los van a hacer de esta, de tal y de cual manera. Y ellos obedecieron, y porque obedecieron, vieron la victoria. Amén. Vieron la victoria. Entonces, asimismo, hay gente que tal vez no ve interesante el Evangelio. Bueno, no será tu tiempo, pero bueno sería que puedas empezar a ahondar en el Evangelio y puedas escuchar y puedas entender razón de Dios y empezar a ponerlo por obra para que te des cuenta, de que Dios tiene cosas hermosas y que ciertamente el Evangelio sirve, pero es en obediencia, nada más. ¿Por qué? Porque el segundo pueblo que tuvieron que ir a atacar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, primero fue Jericó, dieron vueltas, gritaron, los muros se cayeron, vencieron en aquella ciudad, pero luego tuvieron que ir a la ciudad de Jai, y ellos fueron confiados y dijeron, vamos a ir y esto va a ser fácil, y perdieron la batalla. Perdieron la batalla porque hubo pecado en ellos, porque ellos desobedecieron luego
Entonces, en la desobediencia el Señor no les entregó la victoria. Y aunque el pueblo de Jai era mucho más chico, el pueblo de Jai le ganó al pueblo de Israel por desobedecer, por no hacer las cosas que como el Señor les había dicho. Aquella desobediencia no solamente le costó la derrota, sino le costó la muerte de muchas personas. Entonces, no se trata ni nuestra fuerza, dice la Escritura, ni el ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Amén. Por eso debemos acercarnos a Dios para que las cosas puedan cambiar en nuestras vidas, para que todo pueda ser modificado en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer el versículo 35. Mientras que tú lo buscas, yo te voy a comentar un poco el contexto. El Señor le estaba predicando a los judíos y les empezó a hablar y ellos le pedían señal, porque ellos decían a nosotros a través de Moisés, las señales que había hecho Moisés, porque venía de parte de Dios, era el maná. Pero el Señor les dijo, yo soy el verdadero pan de vida. Entonces ahí le empieza a explicar. Y ellos empezaron a decir cómo este es el pan de vida. Nosotros queremos ver señales, porque el pueblo de Israel creyó a través de las señales que le dio Moisés. Pero ahora ellos tenían que creer y creer en el Señor a través de la palabra, a través de lo que el Señor estaba haciendo. Ciertamente el Señor hacía milagros delante de ellos, pero ellos no podían creer, tenían duro su corazón. Pero bueno, todo era un plan de Dios. Amén. Pero el Señor hoy nos quiere dejar un mensaje claro, un mensaje y un versículo en el cual tú te debes aferrar a esta verdad, a esta promesa de parte de Dios, y que puedas ponerla por obra y puedas atesorarla en tu corazón para que luego se haga real todo lo que hoy el Señor quiere darte y quiere entregarte a través de esta palabra. Amén. Leemos la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dijo así el Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Esta es la promesa que hoy el Señor te quiere dar. Dice que Él es el pan de vida, y el que va al Señor nunca tendrá hambre, y el que cree en Él nunca tendrá sed, jamás tendrá sed. Y uno tal vez puede decir, bueno, pastor, yo no tengo hambre y abro el grifo, abro la canilla y tengo agua y no tengo sed. Pero el pueblo no la estaba pasando bien en esos tiempos que el Señor estaba allí en el pueblo, cuando vino el Señor al pueblo de Israel. Ellos estaban bajo un imperio que era el imperio romano, y como ciudadanos judíos la pasaban muy mal. Ellos pasaron a ser ciudadanos de segunda clase, porque primero estaban los que tenían la nacionalidad romana, ¿entiendes? Y luego ellos eran como ciudadanos de segunda clase y la estaban pasando muy mal, porque habían sido despojados muchos de sus tierras, de su sustento. Por eso el Señor les da alimento a ellos cuando ellos se acercan al Señor, y se les repartía también a los pobres. Pero ciertamente ellos querían que les restituyan todo el gobierno, todo el pueblo, toda la cuestión humana, pero no querían saber nada con lo espiritual. Y el Señor les hablaba y les decía esto: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás, y en el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Entonces el Señor habla del hambre y habla de la sed. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sabía lo que era una falta del pan, del alimento, que es un alimento básico para la nutrición del ser humano. Y el agua, ellos sabían lo que era que le falte el agua. ¿Por qué? Porque ellos viajaban largos kilómetros, tal vez sin beber agua. Y en el desierto era muy difícil, porque Jerusalén está en un lugar, si bien a las orillas del mar, pero en un lugar desierto. Hay algunos lagos
pero ciertamente es un lugar desierto y ellos viajaban muchos kilómetros y ellos sabían lo que era la falta de agua, sabían lo que era tener sed, porque muchas veces tal vez caminando sabían que de acá a 50 kilómetros había una vertiente, pero ese mes o ese año no fueron buenas las lluvias, entonces las vertientes no existían y ellos se encontraban con estas cuestiones. Cuenta la escritura que cuando Abraham despide a Agar de sus tiendas, dice la escritura que Agar se tendió y dejó al niño lejos, a Ismael, porque los dos iban a morir de sed, porque ya no tenían más agua y estaban en el desierto, y vino el Señor y les abrió una fuente. Amén. Porque ellos caminaban largos kilómetros y aquellos que no sabía dónde estaban las fuentes de agua, o muchas veces llegaban a la fuente de agua y la fuente no era tal, se había secado. Entonces, hoy nosotros vivimos en una ciudad, pero la gente que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Neuquén hace la transhumancia, sabe que muchas veces va a algunos ríos y los ríos están con poca agua, hay algunos arroyos y algunas vertientes que ellos conocen y a veces está con agua y a veces están secas. La gente que hace transhumancia con los animales aquí en nuestra región, en la cordillera, ellos saben de todas estas cuestiones, y las personas que viven en el campo. Hoy nosotros vivimos en una ciudad y el agua nos llega por cañería, así que la sed es una cuestión que no se da una sed extrema, pero esta gente que vivía en el campo, en estos tiempos que había mucho desierto, ellos sí sabían de la sed. Por eso el Señor habla de la comparación esta. Pero el Señor no habla de un pan físico, el Señor no habla de una sed en nuestras vidas como una sed de agua, sino que habla de aquel que tiene hambre de un renuevo, aquel que tiene hambre de paz, aquel que tiene sed de paz, de esperanza, aquel que no está bien, aquel que siente que le falta algo. Y tiene hambre de amor, tiene hambre de compañerismo, tiene hambre de abrigo, tiene hambre, literalmente hambre también. Hermano, el Señor dice: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Sino que el Señor quiere saciar toda aquella hambre que tiene. Tal vez algunas personas tienen hambre de justicia. Y dice la Escritura que aquellos serán saciados. Algunas personas tienen hambre, sed, aunque sea trillada, pero sed de venganza. Y es así. ¿Por qué? Porque hay personas que le han pagado mal, personas que le han hecho daño y ellos sienten una necesidad de venganza. Hay gente que necesita que vengan las personas que le dañaron y le pidan disculpas. Solamente eso. Y son personas que están dañados y que tienen un hambre en su corazón que no le deja vivir, que no le deja descansar, que no le deja dormir muchas veces. Y el Señor dice: yo calmaré esa ansiedad, yo calmaré esa hambre, yo calmaré esa sed, para que no estés así, entendiendo y conociendo que dentro tuyo siempre está faltando algo, que siempre te está faltando ese amor, que aunque lo tengas todo, te sientes vacío en tu corazón, te sientes vacío dentro tuyo, que sientes que algo te falta, y eso es Jesús. Por eso el Señor dice: si tú vienes a mí, no tendrás sed, no tendrás hambre jamás, no sentirás ese vacío en tu corazón, no sentirás de que tu familia nunca saldrá adelante, no sentirás que las cosas nunca van a cambiar, que tu esposa nunca cambiará, que tu matrimonio no cambiará, que tu esposo nunca va a cambiar. No sentirás ese hambre de poder vivir en paz en tu hogar, poder vivir en paz en tu mente por las cuestiones que has pasado en tu vida. Hay un trabajo que el Señor quiere hacer en tu corazón. Hay un trabajo que el Señor quiere hacer en tu vida para que tú tengas paz y que dejes el pasado atrás. Y he aquí, yo hago las cosas nuevas, dice el Señor. Es necesario que nos acerquemos a Dios y que empieces a probar ese pan que el Señor te quiere dar, esa agua que el Señor te quiere dar. ¿Para qué? Para que no tengas hambre, para que no tengas sed, para que no te sientas triste. Hay personas que se sienten tristes en su corazón y ni siquiera saben por qué se sienten tristes. Pero yo te voy a decir cuál es tu tristeza. Tu tristeza es porque no te acercas a Dios, porque estás lejos de Dios. Mira, hace poco un varón me contaba una historia en la ciudad de Roca. Fuimos allí, acompañé a un hermano que
que iba a haber un negocio allí en aquel lugar y me dice, bueno, pastor, vamos, te acompaño. Fuimos a aquel lugar y empezamos a hablar con esta persona. Y esta persona nos empezó a hablar de la tristeza, de la situación que hoy estaba pasando porque había perdido su madre. Él es una persona grande, su madre una persona muy anciana. Pero como él decía, a veces somos inocentes, decía él. El ser humano es tan inocente que cómo yo no me voy a dar cuenta que mi madre es tan anciana y algún día tendrá que partir. Porque este varón es un varón que ya está llegando a los 70 años, así que no me imagino la edad que habrá tenido su madre, porque la pérdida que él había tenido había sido ahora hace poco. Entonces, él nos contaba esto y nosotros empezamos con el hermano a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y él nos contó que en un momento, él dice, yo para mí me morí, decía él, amén. Pero él entró a un quirófano porque lo tenían que operar. Y él en un momento dice que empezó a sentir como que viajaba a una velocidad tremenda y que llegaba a un lugar donde había un perfume hermoso y donde había mucha luz, que era muy blanco. Él decía, era un día de sol que estábamos charlando allí en una chacra, y él decía, viste este día es oscuridad a la luz que había en aquel lugar. Y me senté en una silla y yo estaba hablando con otra persona, dice, y estábamos los dos sentados como esperando algo. Pero en un momento empecé a sentir en mi corazón que algo como que me tiraba, y empecé a viajar de vuelta, dice, como para atrás. Y cuando me empecé a alejar de aquel lugar de luz, empecé a sentir una angustia, una tristeza tan grande. Y después dice, lo que pude ver era mi cuerpo allí tendido. Una historia de muchas que se han contado. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto y a dónde voy? El punto a donde voy es que él sintió esa angustia cuando se separaba de aquella luz. Y yo le decía, hermano, ¿sabe? Él lo que no podía entender por qué era de aquella angustia tan grande que él empezó a sentir en su corazón, es porque él se alejaba de la luz, porque se alejaba de Dios. Esa era la angustia tan grande que él sentía. Entonces, muchas veces en vida nosotros convivimos con una angustia en el corazón. Tal vez tú convives con una angustia en el corazón que ni siquiera sabes por qué. Hay personas que a veces están tristes y le preguntan, ¿pero por qué estás triste? No sé, pero me siento mal. Entonces las personas queridas empiezan a querer sonsacar o a traer a memoria. ¿Pero qué te pasó? ¿Te pasó algo en el trabajo? ¿Te pasó esto? No sé, pero me siento mal, me siento angustiado. Es la falta de Dios, es la falta de ese pan, es la falta de esa agua que necesitas de Jesús. Pero el hombre no quiere reconocer a Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué sientes esa angustia? Porque tu espíritu sí sabe. Porque tu espíritu sí sabe de dónde viene y a dónde va. Pero nosotros con nuestra mente queremos borrar todo vestigio de nuestro Creador, todo vestigio, y no queremos ser libres en esta vida y terminamos siendo esclavos de la tristeza, esclavos de la angustia, esclavos del fracaso en el corazón, fracaso en la familia, fracaso en el matrimonio. Terminamos siendo esclavos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no queremos entender razón, porque nos queremos quedar con nuestra idea y no queremos aceptar el pan que el Señor nos da, y terminamos comiendo pan de dolores, pan de angustia. Terminamos bebiendo agua agria, agua que no es fresca, y terminamos bebiendo alimento adulterado por este mundo, por esta cultura que hoy vivimos. El Señor hoy te dice, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que el Señor hoy te dice. Tú dices, bueno, pero yo tengo hambre, necesito comida. Los creyentes, yo te quiero decir algo a ti si tú no eres creyente. Los creyentes no pasamos hambre, porque el Señor nos ha prometido que el alimento y la vestimenta jamás nos faltarían. Recuerda esto, lo dice la Escritura. Aquellos que creen en el Señor, el alimento y la vestimenta jamás les faltan. De una u otra manera el Señor les suple. Entonces, ¿por qué no sumas bendición?
¿Por qué no sumas bendición y dejas de estar triste? ¿Te has acostumbrado a estar triste? ¿Te has acostumbrado a estar mal? Te pregunto, hermano. ¿Te has acostumbrado a que todo te sale mal? Y que bueno, a mí ya es así, listo, y se terminó. Ya sé que a mí ninguna me sale, dicen algunos. ¿Por qué no dejas ese pensamiento y te abrazas a Jesucristo? Y el Señor te dice, serás más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo podrás en Cristo que te fortalece, hermano. Entonces, deja ese pensamiento negativo de lado y empieza a acercarte al Señor, porque el Señor hoy quiere bendecirte. El Señor hoy quiere poner un espíritu diferente en tu vida. El Señor quiere que hoy puedas empezar a creer y que te puedas dar cuenta que las cosas ciertamente salen bien de la mano de Dios. Pero si tú no confías, bueno, es natural. No puedes confiar en alguien que no conoce, pero te es necesario empezar a conocer a Dios, empezar a leer la Escritura, empezar a escuchar predicaciones, empezar a acercarte a Dios y a pedirle a Dios, mira Señor, yo quiero cambiar mi vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que las cosas se empiecen a solucionar. Yo quiero conocerte más. Yo quiero no tener más hambre en mi corazón, no tener más sed. No quiero más problemas. Quiero que las cosas empiece yo a tener sabiduría para solucionar todo lo que corresponde y todo lo que conlleva a vivir o a tener una familia. Quiero que las cosas puedan cambiar de una vez por todas. Pídele a Dios, pídele a Dios. El Señor dice que aquel que pide recibe, no el que dice. Hay gente, hermano, que dice, bueno, si Dios todo lo sabe, que venga y que haga lo que tenga que hacer. Pero la palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios. Lamentablemente el Señor con ese espíritu no llegará a tu vida. El Señor resiste a los soberbios. No es necesario que lo hagas enfrente de nadie, hermano. Te encierras en algún lugar y le dices, Señor, a ver, ayúdame. Te doy permiso para que entres en mi vida. Te doy permiso para que entres en mi familia. Te doy permiso para que entres en mi matrimonio. Ayúdame. Yo alguna vez lo tuve que hacer. Yo no sabía orar nada. Pero en algún momento le dije al Señor, ayúdame en este problema. Y el Señor me ayudó. Y el Señor me ayudó. Entonces, hermano, ¿por qué no le pides ayuda a Dios? Dile, Señor, yo te doy permiso para que entres a mi casa. Porque el Señor no entrará a tu vida de prepo. El Señor no entrará a la fuerza a tu vida, a tu corazón. El Señor no entrará a la fuerza a tu matrimonio, a tu hogar. Tú le tienes que dar permiso. Tú le tienes que dar permiso. Tú le tienes que decir, Señor, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Ven a mi matrimonio. Ven a mi hogar. Ven a mis hijos. Ayúdame. Eso es lo que le tienes que decir. No hay misterio en esto, hermano. No hay misterio. Solamente tú le tienes que pedir ayuda a Jesús. Y di, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me ayude. Y verás cómo el Señor empieza a abrir las puertas. Mira, ayer me mandaba un mensaje un varón que escucha las predicaciones. Y él se comunicó con un hermano, el que tiene que ver con poner, el que se encarga de confeccionar las listas de los pedidos de oración y todo aquello. Y él le dijo, yo quiero que me ayuden porque estoy mal. Él vino de otro país, entonces me siento mal espiritualmente, imagínate el cambio de cultura y todas aquellas cuestiones, una situación difícil. Luego yo tuve comunicación con él y me dice, él me decía, yo me acuerdo, pastor, usted me dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces él me dijo que necesitaba apoyo en la oración y que necesitaba levantarse de ese momento. Y que bueno, que las cosas no andaban bien aquí en Argentina. Yo le digo, bueno, pongámonos a orar en esto. Bueno, así que nos pusimos a orar en aquello. Y sabes que lo pusimos también en la oración que tenemos en la iglesia. Y empezamos a orar. Y él me manda un mensaje ayer y me dice, pastor, Dios me ayudó. Dios me bendijo. Dios hizo la obra. Y no solamente que hizo la obra y me levantó a mí espiritualmente, me decía, sino que también, ¿sabe qué? De una sola vez me llegaron 3 ofertas de trabajo, así que pude elegir cuál era el trabajo que yo quería, pastor. Me dice. Amén.
Entonces, el Señor siempre está obrando. Otros varones que vinieron de otra provincia, también ellos pidieron oración, los hermanos iban, les visitaban, y ayer me mandan un mensaje diciéndome, me decía este hermano, pastor, este es el audio que me mandó el hermano el cual voy a visitar. Y me mandó el audio, y el audio decía, hermano, conseguí un trabajo, pude conseguir un trabajo y me están enseñando el oficio. Y estaba contento el hermano, porque no tenía trabajo, porque estaba subsistiendo de una manera complicada. Pero se acercó a Dios, se acercó a Dios, se acercó a Dios y Dios le bendijo. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Tal vez tú estás lejos, tal vez jamás nos vamos a conocer personalmente. Tal vez, hermano, tú no tienes ni siquiera la obligación de tener una relación con nuestra iglesia. ¿Por qué no le pides ayuda a Dios? ¿Por qué no haces eso, hermano? ¿Entiendes? Pide la ayuda a Dios y verás cómo Dios te ayudará. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle la ayuda a Dios en oración para que el Señor te ayude, para que el Señor te sane y te liberte, para que el Señor te dé fortaleza, alegría, amén, esperanza, y que el Señor te ayude en las áreas. Tú le pedirás en el área que tú necesitas trabajo, necesitas sanidad, necesitas tal vez un hogar, lo que necesites, pídele a Dios y verás cómo Dios te va a responder. Amén. Y tú luego darás testimonio. Tú luego mandarás un mensaje en las predicaciones, en los comentarios y darás testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios y santo eres, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que tú no los tengas en cuenta. Limpia, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ruego, Padre, que tú inclines, Señor, tu oído, Padre, a las peticiones de tus hijos, aquellos que necesitan trabajo, que tú les bendigas, aquellos que necesitan un hogar, que tú les bendigas, aquellos que necesitan, Señor, alimentos, Señor, sé que tú los bendices, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos padres que hoy están necesitando sanidad en su vida, están necesitando libertad, aquellos que están necesitando, Señor, cambiar aquellos pensamientos, cambiar su corazón, Señor, mejorar su matrimonio, su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ruego a ti, pido a ti que tú los bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda cadena de incredulidad, se rompe toda cadena, toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús, toda hechicería, toda maldicencia, toda brujería se quebranta en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae libertad, trae paz, fe, esperanza, alegría, gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Fortaleza a los corazones de mis hijos, en el nombre de Jesús, de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Se quebranta toda enfermedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pobreza, todo espíritu de estupor, en el nombre de Jesús se quebranta todo espíritu de enfermedad, se quebranta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de demencia se quebranta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, de adicción se quebranta, se quebranta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sea el fuego de tu Espíritu Santo. Lo estoy pidiendo, por favor, lo estoy ordenando en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. A ti te digo, demonio, deja a mi pueblo en el nombre de Jesús, 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 Señor. Todo asma, Señor, es quebrantado en el nombre de Jesús. Todo cáncer es quebrantado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, todo tumor es quebrantado en el nombre de Jesús. Todo COVID-19 es quebrantado en el nombre de Jesús. No puede resistir. No hay un espíritu mayor que el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, todo problema en los huesos, todo problema, Señor, en los músculos, en los tendones, Padre, en el nombre de Jesús, en la articulación,
operación, Señor, en el nombre de Jesús. Toda artritis, todo reuma es quebrantado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda neumonía, todo asma, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo problema en el corazón, en la sangre, en los riñones, Señor, en el nombre de Jesús, en el páncreas, Padre, en el hígado, en el estómago, Señor, en el nombre de Jesús, en los intestinos, se quebranta, se quebranta, se quebranta, se quebranta, se quebranta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios y santo eres. Dile al Señor, gracias por esta sanidad. Dile al Señor, gracias por esta sanidad. Dile al Señor, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Dile al Señor, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Dile, soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor, gracias por esta sanidad. Gracias por esta sanidad. Gracias por esta libertad. Señor, te alabamos y te bendecimos. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, bendito Dios. Hermanos, que Dios te bendiga mucho. Te saluda el pastor Eduardo Purrán desde aquí, desde Neuquén, Patagonia, Argentina, del Ministerio Adulam. Ten fe porque el Señor quiere hacer la obra en ti. Que Dios te bendiga mucho.